estoy tan agradecida con Dios porque yo sé que ha sido instrucción de Dios el que yo esté acá, porque ustedes me ven parada acá, pero no es fácil. El aire acondicionado se vuelve calefacción, en las manos parece que uno trae mantequilla, pero bueno, en fin, yo soy muy agradecida con Dios y yo quiero compartirles que yo he sido confrontada estos últimos días. ¿Han sido ustedes confrontados alguna vez por Dios? Eso no es cosa tan padre, la verdad es que es muy interesante cuando uno es confrontado por Dios. Entonces, bueno, quiero darles la bienvenida. El Señor me ha puesto en mi corazón a hablar acerca de volver al origen. Y bueno, entendamos que volver al origen puede dividirse en dos factores. Volver al origen de la parte humana, de la parte carnal, pero también volver al origen de la parte espiritual. Hablemos acerca de la parte humana. Volver al origen, ¿qué se nos viene a la mente? Volver al origen de mis miedos, volver al origen de mi frustración, volver al origen de mi ira, volver al origen de esa casa terrenal que el Señor a mí me pidió y me puso para nacer y crecer. Entonces, desglosemos esta primera parte, que es también la parte espiritual. La parte espiritual, nosotros tenemos que volver y echar un vistazo también a nuestro origen espiritual. ¿Cuál es nuestro origen espiritual? Si nosotros vemos a un Adán y Eva en el Edén, ellos exclusivamente tenían una relación con el Señor y ese es el origen. Ese es nuestro origen espiritual, tener una relación tan estrecha y tan íntima como en el origen. Y bueno, hemos desglosado esta parte de volver al origen en tres partes. Tres cosas que a mí me alejan del origen y tres cosas que me pueden acercar al origen, tanto terrenal como espiritual. Entonces, en sus hojas de estudio, en sus notas de estudio, el número 1 es ignorar el origen de la parte humana y negar la parte espiritual. Muy bien, empecemos con la parte humana, ¿no? Nosotros ignoramos nuestro origen de la parte humana. Desglosando la palabra ignorar, viene del latín ignorare, que significa no saber o desconocer. Y venga familia, ¿ustedes sabían que más del 40% de los hogares mexicanos carecen de una figura paterna? Y si nosotros le echamos lupa a ese porcentaje, aquí en México hay más de 35 millones de hogares. Quiere decir que el 40% de esos 35 millones corresponde a 14 millones de hogares sin una figura paterna. Y hay un estudio que se realizó en el 2023 donde analizaban que más del 47% de estos 14 millones, más del 47%, el padre abandonó el hogar cuando ellos apenas habían nacido. Entonces, digo, yo no sé, esta estadística nos lleva a 2 puntos. Una, no eres el único. Nos tiene que llevar a la empatía. Mínimo, la mitad de los que estamos aquí padecimos o carecimos de una figura paterna. Entonces, eso nos tiene que llevar a la empatía y a entender que, por lo tanto, yo voy a ignorar muchas cosas. Hay una promesa que me gusta que está en Salmo 27:10, que dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo el Señor me recogerá. Y esa es una promesa que el Señor nos da, porque es una realidad, o sea, ya está te di las cifras, es una realidad que en México, de verdad que más del 40% de la población carecemos de esta figura paterna, y esos son datos
que se revelaron en el 2020. O sea, estábamos en plena pandemia. Entonces, bueno, ya han pasado más de 4 años. Otro punto que quiero destacar con respecto a esta estadística que te estoy diciendo es con respecto a que ignoramos tanto. De verdad que nosotros como seres humanos ignoramos tantas cosas. A veces no sabemos por qué pienso de esta manera, por qué hablo de esta manera, por qué tengo este hábito, porque imagínense que más del 40% de la población no tuvo una figura paterna. ¿Cuántas cosas ignoramos? Sí, el otro día platicaba con una persona que yo quiero mucho y digo, no le pedí permiso, pero espero no se moleste por compartirlo, pero yo sé que no porque, bueno, el otro día compartía con esta persona y me platicaba. Yo soy la mayor, ¿no?, de mis hermanas y mi hermana menor no conoció a su padre biológico, que es diferente al mío. Y entonces ella decía que su hermana, el papá de su hermana menor la dejó cuando ya estaba chiquita. Es parte de la estadística, vaya. Entonces, ella como hermana mayor conoció al papá biológico y ella se sorprende mucho porque dice, actúa igualito, o sea, le gustan las mismas cosas, hasta el ceño, o sea, cosas físicas las hace igualitas al papá. ¿Cómo? Si ella no conoció, si ella no convivió, si ella no creció con el papá. ¿Cuántas cosas no ignoramos? ¿No? ¿Cuántas cosas no ignoramos que han sucedido a través de nuestros antepasados? Y pues bueno, esto es importante, ¿por qué? Porque en realidad es que nuestra relación con nuestra figura paterna aquí en la tierra está directamente proporcional a la relación que yo voy a tener con mi Padre Celestial. ¿Sí? Un ejemplo, si yo tuve un papá que abandonó el papel de ser un papá amoroso, físicamente sí lo tuve a lo mejor, pero abandonó el papel de estar presente, de ser recíproco, de dar amor, de dar aprecio. Pero este papá, yo tengo esa relación con ese papá, ¿no? ¿Cómo va a ser mi relación con un Padre Celestial? Yo sé que hay un Dios, sí creo, pero yo sé que si yo me acerco a Él no voy a recibir nada. Yo sé que si yo me acerco a Él no me va a dar afecto. Entonces, esto es con la finalidad de que nosotros caigamos en el 20, de que si bien mi Padre terrenal no pudo suplir lo que se tenía que suplir, yo tengo un Padre Celestial que de verdad toda la disposición tiene para suplir esas necesidades. Ahora vayamos con la parte espiritual de ese primer punto. Ahí no dice ignorar el origen espiritual, ahí dice negar, porque nosotros negamos el origen espiritual. Hay un doctor que es muy conocido y que de hecho el año pasado sacaron una película, no me la he chutado, todavía no la veo, pero está basada en su vida real, en ese hecho real. Entonces, este doctor se llama Ming Wang, que es un cirujano ocular y es graduado de Harvard y tiene doctorados, incluso tiene un instituto precisamente con respecto a la visión. Y es muy interesante escuchar a este doctor porque dice, cuando yo estaba en la escuela de medicina, me tocó hacer un estudio pues acerca del globo ocular como tal. Entonces, entre más se adentraba al estudio, él se daba cuenta que está conformado por tantas moléculas, una organización perfecta, que si una sola se mueve, se distorsiona la visión, ¿no? En cualquier grado, la que tú te imagines, se distorsiona la visión. Él llegó a una conclusión y dijo, claro, tiene que haber un Dios. Y estamos hablando de alguien que estudia el ojo, pero ahora los que estudian el corazón, el cerebro, en fin. Entonces, nosotros negamos el origen espiritual.
porque la evidencia está, ¿no? Nada menos cómo me estás escuchando, ¿no? El milagro de escucharme, el milagro de que me ves, el milagro de movernos, el milagro… Es evidente que tenemos un creador, es evidente que venimos, que tenemos un origen espiritual. Y pues bueno, eso es con respecto al primer punto. Y el segundo punto, que lo pueden escribir en sus notas de estudio, es nuestra mente. Esa es la segunda cosa que nos aleja de nuestro origen, nuestra mente. Hay un chico que el otro día veía un video. Es este chico, ¿saben? De los que sin temor a temerle, ahora sí que a deberle. Este chico es de los que va por los parques, compartiendo la palabra y hace una entrevista, ¿no? Llega con una chica, así bien random en un parque. Le pregunta a la chica, oye, ¿tú crees en Dios? ¿Y quién cree que le dijo? Que no. Le dijo, no, así como, no, ajá, ¿qué es eso? Y entonces no pasa nada. Él siguió preguntando, oye, ¿tú crees en la conciencia? ¿Tú crees en el amor? ¿Tú crees que el ser humano razona? ¿Tú crees que el ser humano piensa? Y a las cuales todas respondió, sí. Yo misma las he experimentado, ¿no? ¿Qué me vienes a contar? Si yo también he amado, si yo también razono, si yo también pienso, si yo también soy consciente. Entonces me encanta porque este chico dice, la ciencia puede materializar y explicar cómo funciona el cerebro. Pero entonces, ¿de dónde viene el amor? ¿De dónde viene la conciencia? ¿De dónde viene ese razonamiento? Tiene que ver un lado espiritual. Entonces, nosotros vamos a hablar acerca de este lado espiritual que es la mente. ¿Ustedes creen, amados, que nosotros somos atacados mentalmente? ¿Alguna vez ustedes han sido atacados mentalmente? Sí, claro que sí, hemos sido atacados mentalmente. Y es que es una guerra espiritual que no se ve, porque volvemos a lo mismo, es espiritual. Entonces, toda esta guerra sucede acá espiritualmente, de una guerra invisible de manera constante. Imagínense que muchas de las veces nuestra mente es el ring para estos huestes espirituales. Es el ring perfecto, es un campo de batalla para todos estos espíritus de parte del enemigo. Sin embargo, muchas de las otras veces son puertas que nosotros hemos abierto al enemigo, con pensamientos no saludables. Entonces, nosotros tenemos que pensar cuáles son esos pensamientos que yo me repito y me repito y me repito. Muy bien. ¿Ustedes sabían? Según estadísticas, nuestras generaciones están padeciendo cada vez más el incremento de la ansiedad y de la depresión en nuestras generaciones ha ido en aumento. ¿Por qué creen que se debe a esto? Eventualmente una de las principales causas es que nosotros estamos buscando un refugio fuera de la verdad de Dios, ¿no? Ahora con las redes sociales, con toda esta de la tecnología, queremos encontrar refugio en cómo me veo, en cómo salí, a dónde voy, cosas fuera de Dios, ¿no? Entonces, de hecho hay un dato que la verdad cuestioné un poquito esta estadística, porque al menos a mí no me preguntaron, pero no sé si a ti te preguntaron, pero dice que más del 30% de los habitantes mexicanos han experimentado ansiedad en algún tipo de grado. O sea, somos 132 millones de habitantes aquí en México. Quiere decir que más de 40 millones de personas, de mexicanos, hemos experimentado ansiedad. Y bueno, ni hablar de la ansiedad severa, que ellos dicen que es el 19%. Ay, gracias, Rey. Ay. Gracias, Rey. Y entonces, o sea, quiere decir que más de 25 millones
de mexicanos hemos experimentado una ansiedad severa. ¿Y qué es una ansiedad severa? Ya es cuando ya se vuelve algo crónico, algo prolongado, algo que ya lo estoy sintomatizando, o sea, algo que ya mi cuerpo ya lo empieza a experimentar, ¿no? Y bueno, no vamos a escatimar que hay casos médicos. Ok, sí, se requiere medicamentos, que requiere tratamiento constante, esos no se escatiman, no todo es espiritual, no todo es porque abriste puertas, no, o sea, tampoco no lo vamos a espiritualizar, claro. Entonces, veamos, hay un autor que es muy conocido que dice que todos estamos enfermos mentalmente. ¿Ustedes creen eso? ¿Sí? ¿Tú crees que tú estás enfermo mentalmente? Claro, claro, por el hecho de haber nacido en este mundo contaminado, en este mundo caído, en este mundo tan corrompido, tan dominado por el enemigo. Bueno, ya no le sigo. En este mundo, claro que estamos contaminados. Claro que sí estamos contaminados mentalmente. Por naturaleza, la Biblia describe que por naturaleza nuestra mente es ansiosa, es preocupada, tiende al pecado. Incluso, si me puedes apoyar con Romanos 8:7, por favor. No para, sí, dice, porque la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios. En esa versión dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. En esta versión dice, la mente puesta en la carne es enemistad de Dios. Esa es NTV. A la mía te la debo, Cintia. ¿Sí? ¿Nos vemos en la salida? Bueno. Es confidencial, Cintia, ese dato. Es cierto. Esta versión dice, puesta en la carne es enemistad de Dios. A ver, ¿qué es la carne? Nosotros, ¿no? Es este mundo. Mi visión está siendo horizontal, está siendo atraída por el mundo. ¿Quién domina este mundo? El enemigo. De él es el mundo, él gobierna aquí en la tierra. Entonces, si mi mente está puesto en lo mundano, no en lo mundano, en lo de la carne, en el mundo, si mi mente está puesto en eso, está dominada por el enemigo, definitivamente. Hace unos días, un hermano nos compartía una imagen y estaba así la pezuña de la oveja sobre la cabeza de la serpiente, ¿no? Estaba así como, sí, victoriosos. Y entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en si mi mente está puesta en la carne, es enemistad de Dios. O sea, quiere decir que esa imagen se tornaría a la serpiente enrollada en el cuello de la oveja, ¿no? Así estamos siendo cuando nosotros cedemos el poder de nuestra mente. Por eso es que nosotros tenemos que ser intencionales en llevar cautivos esos pensamientos, ¿no? Miren, yo no sé si ustedes han escuchado esta frase, pero me encantó. Dice, piensa en lo que piensas. ¿Alguna vez tú has pensado en lo que estás pensando? ¿Sí? Muy bien, eso es muy bueno porque necesitamos ser conscientes de lo que siquiera estamos pensando. Hay un libro que se llama Gana la batalla de la mente, de Greg Groeschel. Y este autor, precisamente una de las cosas que nos invita a interiorizar es esta. Tenemos que poner atención a qué pensamiento es en el que estoy meditando constantemente, ¿no? Porque realmente muchas de las veces pues no lo hacemos. ¿Ustedes creen que el enemigo puede poner pensamientos en nuestra mente? Sí, él puede poner pensamientos totalmente. Sin embargo, él no puede hacer que crezca ese pensamiento. Sí, él puede sembrar la semilla, pero él no puede decir, ahí la riego y le pongo abono. No, ¿quién hace eso? Nosotros mismos.
Nosotros mismos hacemos que ese pensamiento se vuelva una fortaleza. Nosotros mismos somos que esa semilla crezca y se vuelva un árbol súper gigante y fuerte. Entonces, ¿ustedes creen que el enemigo nos lleva directo al pecado? Que nos dice, Leti, lánzate de aquí. ¿Ustedes creen que el enemigo hace eso? Correcto, él no puede hacer que él no nos puede aventar, él no nos puede dar así como que el aventón. Vayamos. Hay un autor muy conocido que dice que las personas, el ser humano, peca 2 veces. Cuando lo pensamos y cuando accionamos a ese pecado. Vayamos a Génesis 3, por favor, 3:1. Lo que nosotros debemos de saber es que al enemigo le encanta atacarnos mentalmente. Eso es su juego favorito. Y bueno, veamos en Génesis 3, donde todo empezó, ¿no? El enemigo no le dio la instrucción a Eva. ¿Qué dice? Que la serpiente era astuta, todos los animales, de todos los animales que el Señor había puesto ahí, pues era la más astuta. ¿Qué le pregunta el enemigo a Eva? ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Qué es lo primero que hace el enemigo? Te implanta duda. Te implanta duda. Y claro, muchas de las veces según en la crisis en la que estás. Si tú estás teniendo una crisis financiera, seguro que Dios te va a sacar de esta crisis, pero si nada más ve qué gigantesca es la deuda que tienes. Si tú tienes una crisis matrimonial, ¿estás seguro que Dios va a restaurar ese matrimonio tan quebrado? Ve nada más todo lo que has hecho. ¿Estás seguro? No importa en la situación en la que tú te encuentres, el enemigo va a encontrar la manera de hacerte dudar, de ponerte la duda. Vayamos al siguiente, por favor. Al 2. ¿Qué es lo segundo que hace la serpiente? Porque claro, el enemigo no le dijo, Eva, come del fruto. No le dijo eso. ¿Estás segura que Dios? Ahora, la segunda cosa que hace el enemigo es, bueno, eso se ve en el 3. En el siguiente, por favor. ¿Qué es la segunda cosa que hace el enemigo? Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Eva respondió con la palabra de Dios, ¿no? Supongamos que eso es la indicación, esa es literal la palabra de Dios. Entonces le dijo, contestó, ¡pshum! Espadazo, ¿no? Porque ¿qué dice? Que la palabra es como una espada de doble filo, ¿no? ¡Pshum! Pero, ¿qué hace el enemigo? ¿Ustedes creen que el enemigo se queda a la primera? No, hombre, no, él regresa. Esta tiene promesa. Esta tiene conocimiento de la palabra. Esta ya me dio con esa espada. No deben, el siguiente por favor, en el 4. No morirán. La serpiente le contestó. Respondió la serpiente a la mujer. El siguiente, por favor. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirá los ojos y serán como Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo aquí? Distorsionando la imagen que yo tengo de Dios. Eso es lo que hace el enemigo. Implanta duda, luego distorsiona la imagen que yo tengo de Dios. Y vamos al siguiente, por favor. La mujer quedó convencida. En el momento en el que, con la palabra de Dios, mi promesa que yo tengo, el enemigo me va a decir, no sé, Dios que tú tienes. ¿Y qué es lo que nos quiere llevar? A una encrucijada en donde digas, ¿será? No,
En el momento en el que tú dices, ¿será? ¡Chum! El enemigo ya jugó su carta. O sea, ya te tiene donde te quería tener, ¿no? Porque no es como cuando Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto? Lo tienta la palabra. Jesús contesta con la palabra, lo vuelve a hacer, y en este caso el enemigo conoce la palabra y lo vuelve a tentar. ¿Qué hace Jesús? La palabra, vuelve a sacar su espada. Una tercera vez, y patitas para qué las quiero, ¿no? Dijo el enemigo. Entonces, aquí Eva definitivamente ya se quedó como, ¿será? Pienso que sí. Bueno, vayamos entonces, con la conclusión de que el enemigo quiere que tú dudes del Dios que tú tienes. Ese es como su objetivo. Él te convence de que lo que vas a hacer no está mal. No sé, si tú estás teniendo pensamientos impuros, ¿no? Con respecto a una mujer que te gusta en el trabajo, primero te va a hacer dudar, luego te va a llevar a una mente distorsionada de Dios, luego te va a hacer creer que lo que vas a hacer está bien. Ay, mira, tus amigos lo están haciendo. No estás viendo la cantidad de casos que hay en las redes sociales, es normal. No, te va a convencer. Siempre el enemigo va a buscar convencerte de esa verdad. Bueno, vayamos a Efesios 6, por favor. ¿Ustedes creen que el enemigo lleva un año bloqueando la mente de los humanos? No, lo lleva haciendo por siglos y siglos. Entonces, y más a los hijos de Dios. ¿Qué creen que nosotros tenemos que hacer entonces con respecto a estos pensamientos, bucles que estamos teniendo? Identificarlos primero, como lo menciona este autor, identificarlos. ¿Cuántas veces ustedes no se han presentado como en esta situación en la de ¿por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué no me puedo conectar con Dios? Es porque nosotros hemos creado fortalezas mentales que el enemigo puso en nosotros que nos alejan de Dios, definitivamente. Yo conozco, en la semana, Dios me confrontó mucho porque una persona que yo quiero mucho venía a la iglesia y se alejó y construyó su casa, su matrimonio, su paternidad, todo lo construyó sobre arena. Entonces, ¿quién cree que pasó con ese matrimonio, con ese hogar? Se derrumbó. Y la cosa que a mí más me dolió es que esa persona, no es que se haya derrumbado su matrimonio, no fue eso. Fue que ese proceso lo viviera sin Cristo. Y bueno, ya les contaré más adelante, pero definitivamente yo sé en el Dios en el que yo creo. Y yo sé que yo voy a ver a esa persona aquí nuevamente, aquí en la iglesia. Tan así que el día de ayer yo le dije a esta persona, oye, tomemos un café. No, pues charlemos, quiere platicar y así. Y me dijo, no puedo. Y no puedo porque voy a ir a la iglesia. Esos son los milagros que hace mi Dios y ese es el Dios en el que yo tengo que crear mis fortalezas. ¿Cómo yo defiendo y yo destruyo esas fortalezas? ¿Conocen la armadura de Dios? Está en Efesios 1, ¿cierto? Digo 6, perdón. Obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues todo, al siguiente, por favor. Hasta el 14. 10, 14, ajá, sí. Por favor. Ajá.
Ok, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Siguiente, por favor. Hasta el 17. Y entonces dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu. Esa es la única manera en que yo puedo destruir fortalezas. Miren, en mi juventud yo leí un libro que era de autoayuda, ¿sabes? Como en esta era de tu vida en la que buscas ayuda por donde sea. Y este libro decía, en el momento en que tú dices, no voy a pensar esto, 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 eres tú mismo entrando por la puerta trasera de tu mente. Entonces, yo no puedo hacerlo sola, esa es una realidad. Yo tengo que utilizar al Espíritu Santo. Él es el único que puede derribar esas fortalezas, esos pensamientos que están constantemente en mi mente. Y bueno, como vemos, una vez que tú identificas esos pensamientos, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Negarlos? Uy, no, soy cristiana, ¿cómo estoy pensando esto? ¿No? Cuando viene un pensamiento a mi mente, a ver, ¿lo pensé? Sí lo pensé. O sea, a lo mejor no es como que, no tengo que yo espiritualizar nada. O sea, soy un ser humano, tengo pensamientos impuros, incluso el enemigo pone pensamientos en mi mente. ¿Ustedes creen que en cuanto llega un pensamiento así fatal, ustedes creen que yo tengo que decir, uy, no, eso no, eso no, eso no, eso no? No. Lo que yo tengo que hacer es preguntarme, a ver, ¿lo pensé? Sí lo pensé. ¿Lo creo? Ah, no lo creo. Que tú eres una fracasada. Ay, soy una fracasada. Ay, ¿lo pensé? Pues sí lo pensé, pero ¿lo creo? No lo creo. No soy una fracasada, ¿sí? No soy una huérfana. Todas las mentiras que el enemigo te quiera decir. De hecho, este autor, Greg Groeschel, dice en su libro, eso es algo increíble, porque dice que cuando un pensamiento lo pensamos y lo pensamos, es como, imagínate una pradera. Y cuando tú pasas, pues batallas, ¿no? Para pasar por el pasto, pero pasas. ¿Y qué se hace? Un camino, se marca un camino. Y este autor realizó un estudio donde efectivamente en nuestro cerebro se crean esos caminos. Y pues bueno, vayamos entonces al siguiente versículo, por favor. Miren, yo les voy a platicar. Cuando yo tenía 15 años, yo estaba empezando la prepa. Y mi hermana mayor estaba empezando la universidad. Cuando estábamos en primero las dos, mi papá fallece de un minuto para otro. Entonces, las dos terminamos lo que estábamos empezando en ese momento. Para ella valió la universidad, para mí la prepa, porque la prepa en la que yo estaba era de 4 años. Entonces, se quedó en mí como esa frustración de no haber seguido más, porque claro, ya después me casé y demás. En mi matrimonio, no se imaginan la cantidad de veces que yo le reclamé a mi esposo, ¿por qué? Tú sí estudias, porque él sí estudió mientras estábamos casados, porque tú sí estudiaste y porque yo no. Y no se imaginan la cantidad de veces que yo regresé al mismo pensamiento, fortaleza de aquellas, gigante, de verdad. Pero un día me confrontó Dios, un día me llevó, estábamos él y yo, y me llevó a ese momento.
me llevó a ese momento en donde yo creí, en donde yo compré la idea de que ya no podía estudiar, de que yo ya no podía seguir adelante porque yo ya no tenía un papá. Y ni hablar del rencor que yo le tuve a mi hermana por muchos años. De decir, ¿por qué tú sí tuviste a mi papá en la universidad y yo no? Cuando yo compro, pienso y repienso en la misma idea, yo creo una fortaleza que eso me aleja del origen real. Entonces la invitación es permitir que Dios nos lleve al origen de ese pensamiento que estoy yo, duro y dale, duro y dale. Y pues bueno, definitivamente los pensamientos son algo que nosotros tenemos que lidiar, eso es una realidad, no los niegues, ¿no? Hazlos parte de y llévalos bajo la obediencia de Dios. Vayamos al tercer punto y es el juicio. El juicio. Bueno, yo quiero hacerte una invitación. Imagina que este es el estrado, ¿no? Que estamos en una oficina del juez. Y yo te voy a dar la bienvenida a ti. ¿Tú qué te crees, juez? Bienvenido. Bienvenida a la silla. Quiero que te sientes a esta silla del juez. ¿A quién hay que condenar? ¿A quién? Así que tú dices, a esta persona porque me hizo, porque me dijo. ¿A quién hay que condenar? ¿A tu papá que te abandonó? ¿A tu papá que te pegó, que te violentó? ¿A tu esposo que no hace lo que tú quieres? ¿A tus hijos que no te obedecen? ¿A esa vecina chismosa que juras que es chismosa, pero tú no te das cuenta que tú eres chismosa porque estás siendo chismosa? ¿Sí me entendieron? Ajá, exacto. Entonces, ¿a quién hay que poner? ¿A quién hay que sentenciar? ¿A ese padre que pudo haber hecho más emocionalmente y económicamente? ¿Sí? ¿A esos hay que condenarlos? Sí, hay que condenarlos, ¿no? Los condenamos todos los días condenamos el por qué no me hicieron, por qué no me dieron. Les reclamamos cosas, ¿cierto? Hay que condenarlos. Listo. Pero ¿y si tú que ya estás en ese papel? Bienvenido a la silla del sentenciado. Veamos en Mateo 5:21, por favor. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Tú que estás en la silla acá del sentenciado, ¿has asesinado? ¿Tú has asesinado a alguien? Muy bien, vayamos al siguiente versículo, por favor. Pero yo digo, dice Jesús, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Sentencia número 1. Siguiente, nos podemos ir al versículo 27, por favor, de ese mismo pasaje. Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. ¿Tú has cometido adulterio? ¿Sí? ¿Sí te has visto con una persona fuera de tu esposo o de tu esposa? No, pero ¿qué dice Jesús? Vamos al siguiente versículo, por favor. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya cometió adulterio. ¿Has cometido adulterio? Tú que estás en la silla del sentenciado, ¿no? Vayamos al siguiente versículo que es el 31, por favor.
¿Han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle escrito un aviso de divorcio? ¿Ustedes se han divorciado alguna vez? ¿Sí? ¿Han mandado escritos de divorcio y toda la onda? Bueno, vayamos al siguiente versículo, por favor. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Vayamos entonces al versículo, ese es el 32, al 38, por favor. Ustedes han oído la ley que dice, el castigo debe de ser acorde a la gravedad del daño. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Alguna vez has hecho esto? Oh, sí, me haces, pues te hago. No, en el matrimonio eso no es tan común, pero suele suceder. Suele pasar, ¿no? Que, sí, pues ahorita, ¿quién hace de comer en esta casa, no? Bueno, me han platicado. Bueno, entonces vayamos al siguiente versículo, por favor. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. O sea, ten, mi amor, el plato de comida, ¿no? Aunque estés bien enojada, pongo la otra mejilla, ¿cierto? No es ojo por ojo y diente por diente. Si a mí me hace enojar, no sé, mi esposa, es que no se me viene otro, perdón. No es cierto, ay, perdón, amor, no es cierto. No es cierto. Muy bien, entonces, bueno, tú que ya estuviste en la silla del juez, ahora estás en la silla del sentenciado. ¿Te sentenciamos? No, ¿verdad? No. Si tú en algún momento te pones en la posición de juez, por ende, junto con pegado, te sientas en la silla del sentenciado. Nosotros debemos de hacernos más conscientes de esto, ¿ok? Vayamos por favor al pasaje de Juan 8, 7, del 8, ajá, se miró. ¿Se acuerdan de este pasaje de la prostituta que está cometiendo adulterio? Exactamente. Que la traen de ese lugar y que se la llevan a los pies de Cristo. ¿Y qué le dicen? Bueno, el contexto anterior es que la condene, ¿no? Porque estaba cometiendo adulterio por allá. Sí, o sea, que la apedrearan ahí, ¿no? Y como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Vayamos al siguiente versículo, por favor. Volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Muchos dicen que probablemente estaba escribiendo como precisamente las cosas anteriores que vimos, ¿no? El de no matarás, ya mataste, ya juzgaste, ya dijiste, ¿no? Entonces, se fueron yendo esa multitud. Vayamos hasta el 11, por favor. Ni uno, porque Jesús le pregunta, ¿no? ¿Cuántos de ellos están condenando en este momento? Pues ninguno, Señor. Yo tampoco. Si el que pudo condenarme no me condenó, ¿por qué yo condeno? ¿O por qué permito que me condenen? Yo necesito apropiarme de esta palabra, ¿sí? Vayamos entonces a cosas para volver al origen, que es la segunda parte. 3 factores que nos permiten regresar al origen. Y bueno, vayamos a Mateo 11, 28, por favor. Muy bien, dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Nosotros primero
tenemos que conocer el origen, que es el punto número 1. Tenemos que conocer el origen. Miren que una vez leyendo un libro, representaban a Dios, ¿no? A Dios Padre, y nos llevó a la reflexión de que si nosotros pudiéramos ver las manos del Padre, tendría las mismas heridas que tuvo su Hijo. Dios no es indiferente a tu dolor. Dios no es indiferente a lo que te pasó, ¿sí? En aquel lugar, con aquellas personas. Pongamos Marcos 15, por favor. Cuando vino muy temprano por la mañana los principales sacerdotes, y pues bueno, ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Al siguiente, por favor. Es 15. Hasta el 33, por favor. Y es que vemos aquí en al mediodía la tierra se llenó de oscuridad. Aquí en esta versión, no me pregunte Cintia cuál es, pero esta versión dice, hubo tinieblas. Y en el siguiente versículo, ¿qué dice Jesús? ¿Por qué me has abandonado? ¿Cuántos de ustedes no han experimentado que Dios los abandonó? Todos hemos experimentado ¿y dónde estabas cuando eso me pasó? ¿Y dónde estabas cuando mi marido nos dejó? ¿Y dónde estabas cuando aquella persona me violentó? ¿Dónde estabas? ¿Por qué me abandonaste? Y en realidad es que Dios nunca nos ha dejado. Si nosotros pudiéramos ver las manos y los pies de nuestro Padre, tiene exactamente las mismas heridas. Y eso es una pregunta que constantemente se hacen. ¿Por qué si hay un Dios permite que cosas malas suceden? ¿Por qué si hay un Dios hay tanta guerra? ¿Por qué? Dios es un Dios de palabra y Él nos dio libre albedrío. Le duele como no tiene ni idea las decisiones que toma su creación. Le duele. Pero a nosotros que somos sus hijos nunca nos ha abandonado. En verdad que nunca nos ha abandonado. Y pues bueno, y esto de que le duela, lo vemos en varios pasajes de la Biblia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando antes de que cayera el diluvio, que habló y que dijo, me duele haber creado esta creación? Y pues bueno, hay una psicóloga que el otro día veía una conferencia que ella dio, que explicaba cómo funcionaba como los recuerdos, ¿no? Los recibe y luego los guarda. Bueno, yo lo entendí como en técnicos informáticos. Esto funciona de la siguiente manera. Tenemos una memoria RAM, que es la que procesa las tareas de ese momento, ¿no? Las que te duermes y se olvidan, ya quedaron. Entonces tenemos el disco duro, que es donde se almacenan esos recuerdos permanentes. Muchas de las veces hay recuerdos que nosotros fuimos y dejamos en una carpeta, dentro de otra carpeta, dentro de otra carpeta, dentro de otra carpeta, que cuando yo abro el ordenador, yo no voy a ver ese archivo, pero no significa que no esté. Entonces así funcionan esos recuerdos como traumáticos, esos recuerdos que hemos decidido enterrar en el inconsciente del cerebro, ¿no? Sin embargo, esta psicóloga dice, listo, vayamos al archivo y eliminémoslo. ¿Ustedes creen que humanamente podemos hacer eso? No, humanamente no podemos hacer eso. O sea, yo no puedo pretender no, ya no lo voy a pensar, ay, sí, lo voy a perdonar, ay, yo no, o sea, yo humanamente yo no puedo hacer eso. Yo no puedo, humanamente no me alcanza. Hay un libro, que de hecho aquí lo venden 200 pesitos, ¿no es cierto? Hace rato lo vi sin querer el precio. Hay un libro que se llama Sanidad del Alma Herida y me encanta porque esta es una misionera cristiana que en su campo
de consejería, de misión, vaya, en este campo misionero. Ella pues ayuda eventualmente a aconsejar a las personas y usa una técnica que me pareció increíble, me parece muy interesante. Me encanta porque para empezar tiene muchos casos, ¿no? Y puedes conectar. Hay un caso de una joven que fue violada en su niñez. ¿Cómo tú sanas eso? O sea, tú no puedes ir a ese archivo y decir, listo, ya, no, lo elimino, suprimir. No puedes hacer eso tú. Sin embargo, esta misionera lleva a la joven a esa escena traumática donde empezaron tus miedos, donde empezó tu frustración, donde empezó tu enojo, donde empezó tu deterioro como persona, donde empezó, la lleva al origen humano. Y ustedes creen que para decirle listo ya, ahí, perdona, ¿no? O sea, no. Invita a Jesús a la escena, le dice. En esta escena tan traumática, invita a Jesús y visiona cómo Jesús permite que tú estés tranquila, que tú estés en paz, y cómo en muchas de las ocasiones retira de ahí, de esa escena, a esa persona, y eso hace la diferencia. Invitar a Jesús al origen de mis miedos, de mi frustración. Y bueno, vamos a Salmos 41, por favor. Ajá, ok. Bueno, ustedes saben de qué manera, si nosotros no tenemos a primera vista al abrir el ordenador, ¿ustedes saben cómo tenemos acceso a esos recuerdos que están en la carpeta de la carpeta de la carpeta de la carpeta? Solamente a través de sí, efectivamente, Dios nos va a revelar esos momentos que nosotros ya fuimos y enterramos hasta allá, ¿no? Y cómo nos revela, cómo nos habla Dios a través de su palabra, a través de una persona, a través de una prédica, a través de la alabanza. Y es que tenemos tantas promesas de parte del Señor. Pero bueno, el número 2 es confiar en Dios, ¿no? El número 1 es ir al origen, conocer el origen de mi enojo. Ahora, el número 2 es confiar en Dios. Este Salmo 141:1 dice: qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres, el Señor los rescata cuando están en apuros. En mi versión, Cintia, dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Cuando esta persona de la que le platico que tuvo una situación, crisis en la semana, si yo le digo confía, ¿ustedes creen que va a confiar? ¿Ustedes creen que me va a decir, sí, deja confío? Ajá, era lo que estaba esperando escuchar. Claro que no. Claro que no. O sea, ¿cómo confías en alguien que tú no conoces? ¿Cómo confías en alguien en el que tú no has tratado? Cuando ustedes van al médico, les da una receta. ¿Ustedes dudan? Ay, no, ¿será que este doctor sí me está dando la medicina correcta? Yo tengo que aprender a confiar, ¿no? Voy a confiar en que el título que tiene ahí pegado en la pared, pues es verdad. Muy bien, ¿cómo confías en Dios? Nos lleva al tercer punto: tener una relación con Él. ¿Cómo tú tienes una relación con alguien? No sé, tú llegas, bueno, aquí en México puede que sí pase, ¿no? Que en el café y ya, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y a la primera ya estás conversando con una persona. Pero tú tienes la confianza suficiente como para decirle, ay, fíjate que estoy pasando una crisis financiera bien dura y pues mi familia, ¿no? ¿Cómo tú haces crecer una relación?
conociéndola, invitándola, ¿no? Teniendo unas citas frecuentes, exactamente, que sea frecuente mi relación, que sea frecuente esa intención de reunirme con esa persona. Y lo mismo pasa con Dios. Yo tengo que empezar, incluso con un hola, ¿qué tal? No, o un hola desconocido, porque no te conozco. Y es bien válido, ¿no? De pronto decirle, pues, ¿sabes qué? Pues no te conozco, pero pues dicen que eres chido, ajá, que pues aquí puedo encontrar paz contigo. Yo puedo empezar una conversación con Dios de esa manera, ¿sí? Después te va a volver a otra cita. Ay, fíjate Dios que como que hoy me siento de esta manera. Hasta que se llegue un punto en el de, ¡oh, ¿por qué Dios? No, o sea, con una confianza increíble con Dios para yo reclamarle, para yo patalear. ¿Ustedes creen que mis hijos, me harían el mismo berrinche si no me conocieran? No, ellos me hacen ese berrinche porque me conocen, porque me tienen confianza. ¿Ustedes creen que mis hijos a mí me piden para la paleta de hielo porque no me conocen? Pues no. O sea, ellos me piden porque me conocen, ellos me piden porque confían en mí. Lo mismo pasa con nuestro grupo, ¿sí o no? Que los que estamos en un grupo pequeño al principio es como cri cri, ¿no? Como que qué chido. Sin embargo, conforme a la marcha, conforme nos vamos conociendo, conforme va creciendo esa relación, vamos teniendo más confianza, ¿no? Y empezamos a decir, ¿saben qué? Oren por mí, porque estoy experimentando esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a 1 Samuel, por favor, 1. Sí, 1:18, por favor, perdón. Bueno, este caso se me hace increíble, se me hace algo extraordinario. Es una situación tan bonita. Bueno, poniéndolos en contexto, Ana es una de las dos esposas del Caná, ¿o cómo se llama? Ajá. Y Ana es estéril, Ana no puede tener hijos, pero la otra esposa sí puede tener hijos, incluso ya tenía hasta 10 hijos. Pero ustedes creen, esta segunda esposa tenía envidia de Ana porque el esposo amaba a Ana a pesar de que no le diera hijos. Entonces, ¿ustedes creen que la otra esposa estaba a gusto? No. ¿Y cómo empieza a atacar a Ana, no? Uy, tú la estéril, uy, tú la que no puede tener hijos, la que deshonra a su esposo. Entonces ella empieza a crear como esta síntoma de depresión. Ella se siente frustrada, ella se siente cansada. ¿Alguna vez tú te has sentido así? Cansada, frustrada, enojada, molesta. Y en este pasaje nosotros vemos, en el anterior, por favor, en el 16. En el anterior, por favor, en el 15. En el anterior, cierto. No sé si te creas al anterior. No te creas, sí es cierto. Sí, el anterior, por favor. No era broma. Bueno, si quieres en el anterior. No, de verdad. Es para que despierten. Bueno, bueno, ese no era, pero entonces. Bueno, en realidad es que sí se encuentra en ese capítulo, en ese pasaje, en el 1, yo creo. En ese pasaje vemos a una Ana
depresiva, a una Ana sobrepasada por las emociones, sobrepasada por las cosas que le decía la otra esposa. Y ella llega a este lugar y no tiene otra opción más que arrodillarse, llorar y decirle a Dios: Señor, te prometo que si tú me das un hijo varón, yo lo pondré a tu servicio, ¿no? Yo lo pondré como siervo tuyo. Entonces, después de llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y de estar en ese lugar, ¿qué es lo que pasa? Ahora sí en el 18, por favor. Ahora sí en el 18. Dice, en esta versión dice: oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Ya no estuvo triste. ¿Ustedes creen que Dios ahí le dio el milagro? Le dijo: ¡pum! Un hijo, el que me acabas de pedir hace un minuto. ¿Ustedes creen que Dios hizo eso? No. Entonces, ¿por qué Ana ya estaba comiendo? Porque estaba depresiva, obviamente no comía. Entonces, ¿por qué Ana ya estaba comiendo y porque ya no estaba triste? Porque confió, porque fue a ese lugar, porque lloró, porque se arrodilló. Y en ese lugar es que yo recibo ese bálsamo de parte de Dios. Yo no amo a Dios por lo que Él hace en mi vida, yo amo a Dios por lo que Él es. Y me ama como yo soy, me ama a pesar de todas las cosas que me han pasado a lo largo de la vida, a pesar de las equivocaciones. Él me ama. Y ese mensaje de Ana se me hace algo que debemos de profundizar. Tengo que amar a Dios por lo que Él es y no por lo que me da. Y eso lo entendió Ana. Y bueno, vamos, su semblante cambió. ¿Ustedes creen que Ana escondió su depresión? No. No, y eso es algo que nosotros no debemos de espiritualizar. Es que nosotros de pronto pensamos: no, qué poca fe la mía entonces. Porque estoy pensando, porque me siento tan triste, porque es tan repentino, porque es tan repetido. No lo tengo que espiritualizar. No tengo que decir: ay, qué poca fe, necesito confiar más en Dios. No. ¿Me siento triste? Sí. ¿Me siento enojada? Sí. ¿Me siento frustrada? Sí, me siento... Nosotros tenemos que aprender a abrazar. Eso es lo que hizo Ana en esa situación. Eso es lo que hizo Ana. Abrazó su tristeza y me siento triste. Entonces, eso es lo que hizo Ana. Y Dios le regaló lo que Dios sabe regalar. Solamente lo que Dios puede hacer, ¿no? Regalarnos su amor, su comprensión. Y vayamos a Jeremías 29:14, por favor. ¿Qué es lo que encontró ahí Ana? Una vez que reconoció su tristeza, una vez que abrazó, que la identificó, se encontró con el Señor, ¿no? Tuvo ese encuentro con Él. Tengamos ese encuentro con el Señor. Dice: sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Dios quiere regresarnos a nuestro origen, ¿sí? Independientemente de lo que hayamos pasado. Y pues bueno, el tiempo ya se terminó acá. Yo espero que haya sido de bendición y que nos quedemos con esta parte, con esta promesa que Dios tiene para nosotros. Me encontrarán y yo restauraré todo aquello que te quitaron, todo aquello que te negaron, todo aquello que de niños te fue negado, te fue quitado. Todo eso el Señor lo restaurará. ¿Lo crees?
apropiémonos de la promesa del Señor, porque así lo hará.